Gloria a Dios. Aleluya. 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 Y estamos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta calurosa, súper calurosa tarde que Dios nos ha permitido vivir. Estamos muy contentos siempre que sea frío, calor, nosotros estamos siempre contentos porque es voluntad de Dios y todo Él nos ayuda, siempre está con nosotros, en ningún momento nos deja solos. Así es que situaciones del clima pues no nos van a sacar, no nos van a desesperar. Así que yo le invito a usted que tenga la misma actitud, confíe en el Señor, hidrátese bien, que eso es definitivamente algo bien necesario, y ore por las demás personas que puedan puedan estar pasando situaciones más difíciles que las nuestras, ¿verdad? Porque de repente podríamos estar un corte de energía, etcétera. Eso es lo más, pero en otros lados hay incendios, hay otros problemas más grandes. Así es que démosle gracias al Señor, ¿verdad? Que siempre nos ayuda, siempre está con nosotros, y siempre pongamos en oración a todas aquellas personas, como les digo, que puedan estar pasando situaciones más difíciles. La saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, y ahora, como todos los miércoles, estamos ya listos para presentarles el estudio bíblico que corresponde a este día. Recuerde que estamos compartiendo el 1 de Corintios capítulo 9, y ahora vamos a comenzar del versículo 15 en adelante. Yo sé que va a ser de mucha bendición, así es que le invitamos que pueda estar pendiente y que comparta esa transmisión, que no se desconecte y que pongamos toda la atención, porque yo sé que Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. Así es que antes de comenzar quiero recordarle nuestros días de transmisión, y como siempre estamos al aire los días miércoles a las 7 de la noche, siempre a través de esta plataforma de Facebook, ¿verdad? También luego el estudio usted lo puede encontrar también a través de YouTube, que va quizás una media hora después, va a estar también en YouTube. También recuerde nuestros servicios presenciales los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Les repito, viernes a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Ahí estamos, esos son nuestros días de transmisión. Le invitamos que podamos estar atentos a esto y poderse usted estar, si no puede estar presente con nosotros en nuestra iglesia, pues estar pendiente de la transmisión, ¿verdad? Y siempre Dios nos permite aprender, siempre nos permite conocer un poquito más de la palabra del Señor. Estamos nosotros siempre pendientes, aprendiendo y enseñando. De la palabra de Dios nunca se deja de aprender. Es algo infinito para nosotros, y yo sé que será de mucha bendición el continuar para usted, para mí, el continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Está tremendo este calor, pero ahí estamos, amados hermanos. Ok, mis queridos hermanos, como siempre, recuerde que previo al estudio bíblico, pues compartimos lo que es el proverbio del día, y ahora no va a ser la excepción. Vamos al proverbio de este día. Y hoy, como siempre, hoy nos toca el proverbio capítulo 7. Así es que le invitamos que pueda estar pendiente. Vamos a leerlo y vamos a aprender de él en esta tarde. Dice así el proverbio de este día. Proverbio número 7 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche,
Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavía de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa y se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aleluya. Esto es, mis queridos hermanos, el proverbio del día. Amados, fíjense que para muchos pues no es la palabra de Dios, para muchos pues a veces es demasiado pesada, es algo que no se puede cumplir, es algo que quizás no va con sus propósitos, ¿verdad? Porque están demasiado puestos a la carne y eso es lógico, pues, porque el que está viviendo en la carne, la Biblia dice que no puede agradar a Dios. No es que le sea difícil, sino que sencillamente no puede agradar a Dios. Entonces, al vivir así, pendiente de los deseos carnales y no rendirnos al Señor, realmente nos es sumamente difícil pensar y poder tener la mente de Cristo para poder reconocer las acechanzas de Satanás y los problemas que vienen a nosotros. El proverbio nos recuerda la bendición de la palabra y cómo la palabra nos ilumina, y aquello que parece bueno y es malo a través de la palabra de Dios lo vamos a poder nosotros identificar. Y para muchos esto, pues este episodio que narra el proverbio, para muchos sería una bendición, ¿verdad? Dirían, bueno, mira lo que me salió, mira qué bueno, qué oportunidad la que de repente se me ha aparecido. Sin embargo, el proverbio nos enseña que no es correcto, que Dios nunca nos manda a hacer algo malo, que Dios nunca nos presenta oportunidades para que nosotros pequemos, sino que siempre Él nos da la advertencia. Dice el proverbio, y vamos a ver los primeros versículos porque prácticamente allí está resumido toda la enseñanza. Dice, hijo mío, oiga esto, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, oiga esto, y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Pues, amados hermanos, prácticamente ahí está el resumen de la enseñanza, ¿verdad? Que a través de la palabra de Dios nosotros vamos a saber identificar todas las acechanzas del enemigo, aun aquellas que parecen que son bendición. La Biblia nos las va a revelar con la luz de la palabra del Señor. Usted y yo podemos encontrar la respuesta y no caer en ellas, así como dice la Escritura, como va el buey al degolladero y el necio a las prisiones, ¿verdad? Entonces, le invitamos a que usted pueda estar atento de su palabra, pero cuando le invitamos a estar atento a su palabra, le invitamos a que la escuche y a que la obedezca, ¿verdad? Para que usted pueda evitar los problemas difíciles en la vida
que se nos presenta. Ahí está, principalmente para la juventud, y no solamente para la juventud, sino que para todas las personas, en esencia, para todos nosotros, es difícil poder descubrir la maldad solo con nuestra intuición, sino que necesitamos la palabra del Señor para que ella nos abra el entendimiento y nosotros podamos aprender de nuestro amado Salvador. Pues ahí está, amados hermanos, la bendición de la palabra del Señor. Ahí está, es nuestra oportunidad tener algo tan precioso, algo tan reconfortante como la palabra de Dios, y no es esa su característica más grande para nosotros, sino que es su guianza. Nos vamos nosotros a poder mantener, oiga esto por favor, porque aún Pedro dice que es posible con la palabra del Señor mantenerse sin caída. Así es que es nuestra opción, ¿verdad? Es nuestra opción mantenernos así, escuchando y poniendo atención a la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al estudio que corresponde a este día. Y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 15 en adelante. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 15 en adelante. Y comenzamos la palabra del Señor, comenzamos el estudio de esta noche, no sin antes ponernos en las manos del Señor. Padre bueno y santo, gracias Dios por la bendición de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos habla el corazón y nos permita aprender cada vez más de ti. Gracias Dios por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón, te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, amados, dice el proverbio, recuerda, estamos en 1 Corintios capítulo 9, vamos a comenzar el estudio de este día a partir del versículo 15 y vamos a leer un par de versículos para entrar al estudio. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados hermanos, el estudio anterior, nosotros vimos los derechos de un apóstol. Vimos cómo el apóstol Pablo primero demostró que él era un apóstol, segundo demostró que él tenía derecho a que, como trabajaba para el Evangelio, que viviera del Evangelio, y tenía derecho de que la iglesia le soportara su ministerio, es decir, le sufragara sus gastos de vida, y por ser un apóstol, por ser un ministro de la palabra. También el apóstol Pablo habló: no tengo yo derecho de tener una hermana por esposa, ¿verdad? Y inclusive estaba escuchando la interpretación de una persona allí diciendo que cuando Pablo dice que yo tengo derecho a tener una hermana por esposa, dice que eso quiere decir que la iglesia está obligada a darle una hermana, y eso es una interpretación, pues yo lo sentí un poquito así, un poquito distante a lo que el apóstol Pablo dice, sino que Pablo dice: yo podría estar casado y que una hermana esté conmigo como mi esposa, yo tengo derecho a hacer eso. No es que la iglesia me la va a proporcionar, sino que yo tengo la opción de hacerlo. Entonces también Pablo tiene la opción de que la iglesia le sufraga todos sus gastos. La iglesia de Corinto le dé a Pablo lo necesario para vivir. Pero Pablo dice: yo de nada de eso he hecho uso, sino que por el contrario, yo me mantengo sin serles carga, para no poner tropiezo en la vida de ninguno de ustedes. Y eso, como lo explicamos la otra vez,
El apóstol Pablo, él fue uno de las personas que comenzó la iglesia de Corinto. Entonces, Corinto, a diferencia de todas las demás iglesias, donde la mayoría eran judíos, no estaban acostumbrados a que un predicador viviera del evangelio. Entonces, eran gentiles en su gran mayoría. Entonces, Pablo, para no causarles tropiezo, para no hablarles del evangelio e inmediatamente pedirles para su sustento, Pablo decidió trabajar. Pablo nunca le fue carga a la iglesia de Corinto, sino que por el contrario, él sufragaba sus propios gastos, a pesar de que él tenía derecho a que la iglesia lo sostuviera. Entonces Pablo dice que su gloria era presentar el evangelio de manera gratuita. Recuerde que Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles y no al pueblo judío. El pueblo judío estaba acostumbrado a que ellos tenían que aportar para el mantenimiento del tabernáculo, para el mantenimiento de los sacerdotes y de todos los que trabajaban para el tabernáculo, pero no así el pueblo gentil. Entonces Pablo comienza y dice que él no se aprovecha de sus derechos. Por ejemplo, el versículo 15, lo pongo en su pantalla. Pero yo de nada de esto he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Oiga esto, oiga la visión de Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Vea por favor que Pablo dice, yo prefiero morirme, prefiero desaparecer a que mis hechos, a que por pedir una bendición económica, yo vaya a hacer tropiezo y vaya a perder, dice Pablo, esta mi gloria. Esa no es jactancia, sino que para Pablo la gloria era servirle al Señor, no el que la gente le aplaudiera, el que la gente le reconociera, sino que Dios mismo lo tuviese por un obrero fiel. Esa era la gloria de Pablo. Y entonces presentar el evangelio gratuitamente, aunque él tuviera que tomar de su tiempo para mantenerse a sí mismo y a todas las personas que estaban colaborando con él. Entonces dice que yo prefiero morir antes que alguien me vaya a hacer tropiezo a mí delante del Señor para que mi servicio no sea agradable, antes de que nadie desvanezca, dice Pablo, esta mi gloria. Entonces dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo, y aquí vamos al punto, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Cuando nosotros contrastamos, amados hermanos, el ministerio del apóstol Pablo, era un ministerio muy especial, ¿verdad? Llevado a los gentiles, y siempre Pablo tratando de no ser tropiezo a las personas a quienes él estaba presentando el evangelio. Note esto, que Pablo, si bien es cierto, él trabajaba para su propio sustento, sin embargo, eran otras iglesias las que financiaban el servicio de Pablo. Usted lo puede ver cuando lee la carta a los Colosenses, cuando usted comienza a entrar por ejemplo, en 2 de Corintios y varios textos donde otras iglesias gustosamente daban para Pablo y daban para ayudar a las otras iglesias. Entonces, ese era el ministerio de Pablo. Entonces, amados, él decía, yo prefiero morirme, yo prefiero desaparecer, yo prefiero dejar de hacer cualquier otra cosa antes que alguien me vaya a hacer tropiezo delante de mi servicio, Señor. Entonces Pablo dice, porque, oiga esto, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque como la iglesia ya estaba levantada, ya estaba fuerte, y cuando nosotros contrastamos ese ministerio de Pablo, la vida de Pablo como ministro, y la vida de nosotros los ministros de este tiempo, realmente nosotros dejamos mucho que desear, porque el apóstol Pablo reconoce que cualquier cosa que él haya hecho, lo hizo porque Dios puso en él, oiga bien, puso en él la necesidad de hacerlo. Esa es la diferencia, amados,
del pastor que ha sido llamado por Dios, porque Dios impone en su corazón el deseo de servir. Y sea que le esté yendo bien, sea que le esté yendo mal, sea que le sea grato el servicio porque ya entró la iglesia a un tiempo de bonanza, o le sea difícil, en el corazón del pastor que ha sido llamado por Dios, siempre va a estar el deseo, el fuego. Dice Jeremías que Jeremías, ante un ministerio aparentemente poco productivo, porque nadie escuchaba a Jeremías. Jeremías quiso renunciar y yo dije, me dejaré todo esto, lo voy a hacer a un lado, pero dice que sus huesos ardieron. ¿Por qué? Porque Dios había impuesto una necesidad en el corazón de Jeremías, así como lo puso en el corazón del apóstol Pablo, así como Dios ha puesto en el corazón de todos los ministros, los verdaderos ministros llamados por el Señor. Alguien de repente pregunta, bueno, ¿y cómo es que usted sigue? Mire, si tiene problemas o parece que no está siendo tan productivo su ministerio. Porque el apóstol Pablo dice de esta manera, y esta es la respuesta para todos aquellos que preguntan, ¿y cómo es que usted puede aguantar? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Oiga esto, porque me es impuesta necesidad. Y oiga esto, y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, esa misma imposición que Dios pone en el corazón de la persona que ha sido llamada a predicar el evangelio, amados, él no va a poder estar tranquilo. Algunos podrán hacerse el desentendido, dedicarse a otras cosas, a sus negocios, a su trabajo y distraerse en eso y distraerse con la familia, pero tarde o temprano su corazón va a arder cuando ya no puedan acallar el llamado, porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Si Dios te ha llamado a ti, tú podrás correr o distraerte todo lo que tú quieras, pero de repente va a arder un fuego en tu corazón, y el problema es, entre más tiempo pase, más difícil se te va a hacer el evangelio. Entonces Pablo dice, pues ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahora, cuando usted ve a todos los predicadores que son tratados como reyes, ¿verdad?, que son aplaudidos como estrellas de cine, y cuando ve a Pablo todo lo contrario, que él está dando su vida por la predicación. Y entonces dice Pablo, oiga esto, versículo 17, dice así, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, como Dios ha puesto esa carga en el corazón, carga que, oiga esto, nunca se va a ir, mientras Dios decida no quitarle, nunca se va a ir. Entonces, amados, hay predicadores, hay pastores que vamos gustosamente a predicar el evangelio, y habemos otros que vamos, pues me incluyo en los dos, pues porque en algún momento yo he estado muy gozoso y en algún momento yo he estado desanimado en la predicación del evangelio. Entonces dice, pero que si yo lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Por qué? Porque hago la obra que Dios me ha mandado a hacer. Y si lo hago de mala voluntad, hago a un lado la recompensa, pero la comisión me ha sido encomendada, ¿verdad? Porque yo tengo que hacerlo animosamente, gozoso, y sabiendo que mi trabajo es, para el Señor. Y en el camino del evangelio, sea usted pastor, sea usted servidor, sea usted lo que sea en el reino del Señor, amados hermanos, siempre nosotros encontramos actitudes que nos animan y actitudes que nos desaniman, hechos que son tropiezos, hechos que al contrario nos impulsan. Siempre vamos a encontrar de los dos. ¿Por qué? Porque cuando usted se encuentre más desanimado, pues Dios le va a mandar un aliciente para que no se desespere. Y cuando usted sienta que lo está haciendo bien, y que todo le está saliendo perfecto, y siente que merece los aplausos, pues entonces Dios le va a mandar cargas para que se recuerde que somos encomendados a hacerlo, que no somos las estrellas del evangelio, sino que somos siervos del Señor. Y cuando hablamos siervos del Señor, somos esclavos del Señor. Somos personas que Dios nos ha puesto como mensajeros y nos han puesto a administrar la obra del Señor. Entonces,
si usted lo hace con gozo, sea lo que usted haga en su iglesia, pues usted va a ser bendecido. Y si no lo hace con gozo, pues la encomienda se le ha dado. Que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Y los que decidan no hacerlo, en algún momento se van a encontrar con aquel que los comisionó para hacerlo y le van a dar cuentas. Amados, ese era Pablo. Pablo ahí estaba y decía, Pablo, no, a mí no quiero que nadie me sea tropiezo en mi servicio al Señor. Yo podría pedir una remuneración para mi sostén, yo podría tener esto, podría tener lo otro, y la iglesia asimilar los gastos, pero yo no me aprovecho de eso. Entonces, esto no quiere decir que los pastores que sí reciben una remuneración estén haciendo algo malo. No, porque el mismo Pablo dice que el Señor ordenó que el que trabaja, oiga esto, y le pongo el texto, este texto que es el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En otras palabras, no es pecado cuando un pastor, cuando un siervo del Señor recibe una remuneración por su trabajo, ¿verdad? Pero el ministerio de Pablo era diferente. Pablo daba la cara y Pablo pues trataba de no serle tropiezo a nadie, sino que quería que ese evangelio entrara al corazón de la gente sin ser él y su ministerio tropiezo alguno. Entonces, oiga lo que dice el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Oiga, habla Pablo y su galardón. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ese es el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuál? Ese es su galardón, esa es su meta y eso es lo que va a hacer que su ministerio sea grato delante del Señor. Que el predicando el evangelio, la presentación del evangelio siempre es gratuita. Amados, la presentación del evangelio siempre es gratuita. Si usted va a un lugar donde van a presentar el evangelio, donde usted tiene que pagar por esa predicación, pues no vaya. No vaya porque el evangelio siempre tiene que ser presentado gratuito. El evangelio tiene un costo. La presentación del evangelio tiene un costo. Porque el apóstol Pablo, para poder llevar el evangelio, tenía que pagar su manutención, su transporte, su estancia en el lugar donde él estaba. Entonces había gastos de por medio. Pero a la hora de la presentación del evangelio no había ningún costo para aquel que lo escuchaba, que lo recibía. Entonces el evangelio así tiene que ser presentado, siempre gratis. Pero siempre hay un grupo de personas atrás, de manera callada, que sostienen la obra. Sea el predicador, sea las personas que apoyan al predicador, sea una iglesia detrás, digamos, de un evento evangelístico, sea quien compró las Biblias, sea quien compró los tratados, sea quien pagó el alquiler o quienes pagamos el alquiler, pero a la hora de presentarlo es totalmente gratis, sin abusar, sin cometer ningún tipo de abuso. Pero miren, amados hermanos, qué tristeza es que de repente usted quiere invitar a un predicador, usted quiere invitar a un evangelista, usted quiere invitar a un ministerio de alabanza y entonces le mandan el montón de requisitos. Amados, sabemos que hay gastos que hay que sufragar, pero qué barbaridad. Son cantidades exorbitantes y son requerimientos increíbles. Que hoteles 5 estrellas, que aquí, que allá, y uno dice, bueno, ¿y este muchacho qué le pasa? ¿Él es evangelista o es artista? Entonces, pero el corazón del ministro debe tener en su mente que la presentación es gratuita y que siempre la iglesia que recibe la visita siempre está consciente que hay ciertos gastos que hay que sufragar. Y Dios bendice siempre. Entonces, aquí, amados hermanos, no se trata de juzgar a aquellos que cobran, a aquellos que no cobran, sino que estamos viendo el ministerio del apóstol Pablo y cómo Pablo hacía a un lado todo. Oiga bien, hacía a un lado todo lo que podía ser tropiezo a los oyentes del evangelio para que todos pudiesen escuchar con pureza el evangelio, sin problemas. Entonces,
Pablo dice, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Oiga esto, entonces dice el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, es decir, nadie me puede acusar que le he recibido dinero, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y esto es algo, esto siempre se hacía, amados. Sea que el pastor reciba una remuneración o el que el pastor no reciba una remuneración, su trabajo es siempre servir a los demás. La Biblia dice que el que quiera ser el mayor tiene que ser servidor de los demás, porque eso somos los pastores, servidores de los demás. Servimos, tratamos de poner un lugar, ya sea la iglesia, que el lugar esté ordenado, que la música esté bien, las alabanzas estén bien, que haya una buena palabra, que los servidores estén en su lugar, recibiéndolo correctamente a las personas para que las personas sientan agradables cuando lleguen, para cuando escuchen el Evangelio, en su mente no haya ningún tipo de tropiezo. La ofrenda en la iglesia, dentro de la iglesia, siempre es voluntaria, siempre ofrendas, diezmos, primicias, todo lo que usted quiera llamar, de cuando lo que sale de su corazón para entregar a la iglesia siempre es voluntario, nunca puede ser obligatorio. Nunca, amados hermanos, nunca puede ser obligatorio. Pastor, y entonces no podemos exigir el diezmo. No podemos exigir el diezmo. No estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros predicamos, amados hermanos, y nosotros concientizamos a los hermanos, hablamos de la bendición que es dar, y luego nosotros en el tiempo de ofrendar, pues pedimos a Dios que toque el corazón para poder sufragar los gastos del Evangelio, ¿verdad? Y el hermano, como dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces el hermano da con gozo lo que él quiera dar. Y si Dios toca su corazón para dar más, pues lo va a dar el hermano. Lo va a dar el hermano. La obra es de Dios, no es nuestra. Dios se va a encargar de todo lo demás. Entonces Pablo estaba totalmente seguro de eso. Y Pablo decía, miren, yo teniendo teniendo muchos derechos que exigir, yo los hago a un lado. Los hago a un lado y soy una persona libre, pero me hago servidor de ustedes, me hago servidor de los demás para poder ganar el mayor número de personas. ¿Cómo ganar? Ganar para Cristo, que conozcan al Señor Jesucristo. Y esa debería ser la actitud no solamente de los pastores, no solamente de los predicadores, de los evangelistas, de los hermanos que son alabadores, etcétera, sino que de todos los cristianos. Oiga bien, esa debería de ser la actitud de todos los cristianos. Hacernos por un momento siervos de todos para ganar el mayor número de personas. Para que la persona cuando llega por primera vez a la iglesia se sienta que está entrando a un lugar donde es apreciado. Y entonces los hermanos, aunque yo tengo derecho de estar sentado, porque, qué sé yo, porque yo soy miembro de la iglesia, porque yo ofrendo, pero cuando vemos que llega una persona nueva, que no me debe doler en ningún momento, si no hay sillas donde se pueda sentar, yo poder ceder mi espacio. El apóstol Pablo dice, yo siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Versículo 20, mire lo que dice el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, Pablo cambia totalmente su condición y adecúa su condición, adecúa su forma de actuar en relación con la persona con la que está hablando, para no ser tropiezo y para poder presentar el Evangelio de una manera más efectiva. Cuando hablaba con los judíos, Pablo, siendo también judío, hablaba como judío. Cuando hablaba con personas que no estaban bajo la ley,
Él hablaba como persona libre de la ley y así él se adaptaba. Le aseguro que si en este tiempo el Señor Jesucristo anduviese caminando, fuera este tiempo donde Él se presentó y encontrar un par de muchachos jugando fútbol o jugando baloncesto, le aseguro que se acerca y comienza a jugar con ellos. Comienza a hablar con ellos. Comienza a compartir con ellos, no a rechazarlos ni a condenarlos, como a veces hacemos muchos pastores religiosos. El Señor trataba de acercarse y Pablo también trataba de acercarse. Pablo era duro con los cristianos que querían ser religiosos, con los cristianos que querían cambiar la doctrina que se había recibido del Señor, pero con los nuevos y con los hermanos que estaban caminando correctamente, el apóstol Pablo era una persona sumamente amorosa, era un maestro amoroso, un pastor amoroso, un evangelista amoroso, un apóstol amoroso, pero también era estricto con aquellas personas que, como les dije hace un momento, hacían a un lado la doctrina o que por el contrario eran personas religiosas que querían hacer a la iglesia volver a las obras. Entonces, dice el apóstol Pablo, que me he hecho de todo para ganar a todos. Dice, oiga esto, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Entonces Pablo dice, yo me adecuo. Yo busco, yo me transformo. Yo podría, en mi pasado, yo tenía una vida religiosa, llamemos así, sumamente exitosa. Él habla de quién había sido él. Dice que él es fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuando dice hebreo de hebreos, quiere decir hijo de madre hebreo y padre hebreo. Fariseo de fariseos quiere decir que era maestro de fariseos. Y dentro de los fariseos, él era irreprensible. Entonces, pero Pablo dice, pero todo eso yo lo he tenido como basura para alcanzar a Cristo. Entonces, amados, yo sé que fuera del Evangelio, en nuestra historia, nosotros hemos tenido, en nuestra vida privada, tenemos logros, tenemos títulos, tenemos muchísimas cosas. Pero cuando venimos a la casa del Señor, no debería haber ningún tipo de diferencia. El ministro no debería de tratar de una manera a unas personas y de otra manera a otras, sino que parejo, porque delante del Señor todos somos iguales. Entonces Pablo ni le interesaba el dinero, ni le interesaban las posiciones, ni le interesaban los nombres religiosos, nada. Pablo se hacía de todos, Pablo se hacía humilde, Pablo se hacía servidor de todos, y así ese es un ejemplo que debía ser puesto en el corazón de todos nosotros los creyentes. Inclusive dice Pablo, me he hecho débil a los débiles. ¿A qué se refiere con eso? Hay muchas personas que tienen inseguridades religiosas, tienen inseguridades en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios, tienen vicios, tienen qué sé yo, mil cosas. Entonces Pablo no es que participe de su pecado, sino que va y entiende su problema. No los señala, no los acusa, sino que llegaba y hablaba con ellos. Y desde su debilidad, llegaba a su debilidad, y desde esa perspectiva de debilidad los llevaba a la confianza en el Señor a través del conocimiento y a través de enseñarles, no solo con palabras, sino que modelando la palabra para que estos débiles vengan a la fortaleza del Señor. Porque es bien fácil, pues, desde arriba venir y señalar a los que están abajo. Pero es mejor llegar, estamos desde aquí, llegar al que se siente débil, llegar al que se siente despreciado, llegar al que se siente solo, y nosotros desde Cristo a llevarlos a ese lugar de seguridad. Entonces por eso es que Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. O sea, el propósito de Pablo es rescatar de la condenación
a los más posibles. No se van a salvar todos, pero en la medida de la voluntad de Dios y de nuestro trabajo, pues van siendo rescatados y van llegando a la presencia del Señor y van conociendo al Señor. O sea, todo depende de Dios, pero nosotros hacemos nuestra parte. Y entonces Dios actúa a través de nosotros y de nuestro trabajo, y en la medida que nosotros tratamos de no ser tropiezo, sino que ser siervos efectivos, no poniendo pensamientos de interés económico, de interés social, no, sino que simplemente que Cristo sea predicado y que el Espíritu Santo llegue al corazón de las personas, y entonces así conocen a Cristo y se van agregando al reino del Señor. Entonces, ese era Pablo. Entonces dice Pablo, dice el versículo 23, y esto hago, oiga esto, esta era la causa de Pablo, por causa del Evangelio, para hacerme, oiga esto, copartícipe de él, para ser parte de él, parte activa, parte agente multiplicador del Evangelio. Porque usted va a encontrar mucha gente religiosa que lo que tiene son leyes, lo que tiene son decretos de la iglesia y normas de la iglesia, y etcétera, etcétera. Pero lo que Dios quiere es que la palabra llegue sin tropiezo, que nosotros podamos hacer nuestra parte para que la gente no pierda de vista la palabra, porque cuando nosotros somos tropiezos, la gente nos va a ver a nosotros y no va a recibir el mensaje. Cuando por cuestiones de dinero, cuando por cuestiones de incomodidad, cuando los hermanos de repente ven entrar a alguien que quizás no está, al entender de ellos, vestido para ir a la iglesia, porque es una persona que no es creyente, y ven y la critican, no permiten que la palabra llegue, porque aunque esta persona venga y ya se siente señalada, despreciada, su mente ya va a estar rechazando todo lo que se diga. Y entonces, en lugar de nosotros ser agentes, copartícipes del Evangelio, nos volvemos contra el Evangelio. Y entonces ya no permitimos que las personas escuchen y conozcan a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces, dice Pablo, yo trato de hacerme copartícipe, parte activa dentro del Evangelio. Y eso no es fácil. Oiga, eso no es fácil, porque somos humanos, pues, y todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestro orgullo en relación a nuestra conquista en nuestro pasado, nuestro presente. Consideramos, yo soy fulano de tal, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero cuando estoy en la iglesia y cuando estoy sirviendo al Señor, todo eso hay que dejarlo a un lado. No importa. ¿Cómo va a creer si yo soy médico? ¿Cómo va a creer si yo soy esto? A la hora de servirle al Señor, todos somos iguales. Y el más importante es el que no conoce del Señor. Y nosotros estamos siendo herramientas, tratamos de ser herramientas utilizadas por el Espíritu Santo para ser partícipes del Evangelio y que las personas conozcan a Cristo. Entonces, no es fácil, y por eso Pablo dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren, oiga esto, en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, todos los cristianos vamos por un galardón. Todos los cristianos sabemos, le servimos al Señor, pero sabemos que va a haber en algún momento cierta remuneración. Hablaba con un hermano la otra vez, que Dios lo ha bendecido muchísimo, ha bendecido su familia, con otra hermanita que Dios le ha bendecido en su trabajo, y le está abriendo puertas en su trabajo, y la hermanita puede decir, es que servirle al Señor es no solamente gratificante espiritual y emocionalmente, sino que Dios paga bien. Me dice, Dios paga bien, y eso es una verdad tan grande. La otra vez fuimos a orar por un hermano, acababa de construir su casa, y entonces fuimos a su casa, una casa bonita, y entonces me dice, pastor, mire, ¿sabe cómo he podido hacer esto? ¿Cómo? Le digo, porque veía la casa bien bonita, pues sirviéndole al Señor por años y años y años.
Y el hermano no es pastor, el hermano es nada más un servidor. Y entonces él reconoce que Dios le ha abierto puertas que él solo no hubiese podido llegar. Pero el galardón principal no es ese. El galardón principal es en el cielo con Cristo. Pero en lo que nosotros llegamos, Dios bendice a sus hijos. Y eso es algo tan real, hermano, tan real, y por eso es que no debería de tener ningún problema, ningún costo. Yo, por ejemplo, yo veo a mis hijos, pues, cómo se van desarrollando, cómo van creciendo, van buscando su camino profesional, y entonces cómo de repente pareciera que las puertas se cierran y de repente Dios, ¡pum!, abre puertas. Y yo le doy gracias a Dios y nosotros oramos por ellos y les servimos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y entonces eso es el suficiente aliciente para seguirle sirviendo al Señor, porque yo sé que Dios a ellos les está abriendo puertas. Y eso sin hablar de la eternidad con Cristo. Y por eso, amados hermanos, nosotros debemos de correr como que el galardón se ganara por esfuerzo y no fuera la salvación un regalo de Dios. Pero yo tengo que correr de tal manera que estoy haciendo todo mi esfuerzo como si la salvación se ganara por mi esfuerzo, pero estando consciente que la salvación es un regalo de Dios. La salvación, y amados hermanos, y el galardón precioso que Dios nos va a dar. Por eso es que servir a Cristo, amados hermanos, no debe ser un tropiezo, por difícil que sea. Y por eso es que Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, hablando de los competidores olímpicos, dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La bendición es que como cristianos todos tenemos un galardón, pero nosotros tenemos que correr y trabajar y servirle al Señor como que dependiera toda nuestra eternidad de nuestro trabajo, sabiendo que todo es por gracia. Dice después el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y por eso es que a Pablo no le dolía hacer a un lado sus derechos, y por eso es que a nosotros no nos debe doler ahora hacer a un lado nuestros derechos, hacer a un lado nuestras prerrogativas, lo que tenemos. Al contrario, ponerlo al servicio del Señor, porque le aseguro, amados hermanos, que Dios lo ha bendecido para eso. Para eso, pues es que esa no es mi responsabilidad, me dijo alguien, y yo quizás me quedé corto, pero no, solo lo pensé. ¿Y si Dios te ha bendecido específicamente para eso? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes, amados, conscientes que Dios tiene control de todas las cosas. Y como cristiano y como servidor del Señor, yo tengo que abstenerme de muchas cosas principalmente para no serle tropiezo a mucha gente. Tengo que hacer a un lado todas las cosas para que mi servicio sea mejor. Por eso es que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de los deportistas, a la verdad, para recibir una corona que se corrompe, ¿verdad? Era una corona de laureles, pero nosotros una corona incorruptible, una corona que nunca va a desaparecer. Entonces Pablo dice y nos da la manera. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, Pablo dice, yo así le sirvo al Señor, no a lo loco. No, lo que quiero es no ser tropiezo para que otras personas puedan conocer al Señor. Si tengo que abstenerme de recibir dinero de la iglesia, pues yo me abstengo. Si tengo que dejar otra cosa para no serle tropiezo a nadie, pues yo lo dejo. En los capítulos anteriores dice, si el que yo como carne va a ser tropiezo, no comeré carne jamás, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no quiere ser tropiezo. Entonces Pablo
Dice aquí, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿no? Mi objetivo es servir a Cristo, mi objetivo es ganar almas, mi objetivo es presentar el Evangelio sin tropiezo. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no, sino que Pablo dice claramente que su lucha principal, mire lo que dice acá, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo, amados hermanos, es bien importante, ¿verdad? Porque algunos de este versículo tomaron y se autoflagelaban, ¿verdad? Cuando tenían compulsiones se autoflagelaban, pero está comprobado que los golpes acrecientan las compulsiones, ¿verdad? En lugar de evitarlas, las acrecientan. Si usted tiene compulsión, si usted tiene un pecado, lo mejor que usted puede hacer es ir al Señor y confesar su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y si sabe que usted tiene un problema, si usted tiene una compulsión, dice: yo de esta manera peleo, no golpeo el aire, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, me disciplino. Si su problema es qué sé yo, la pornografía, el alcohol, las infidelidades, etcétera, la inconstancia, yo oiga bien, hago un camino derecho, no trato de quedarme solo, no busco las personas con las que yo acostumbraba a beber, me relaciono con personas cristianas, trato de estar ocupado en la obra del Señor y ocupado, si no es en mi trabajo, con mi familia, dedicado y pensando que mi problema no está afuera, mi problema está adentro. Entonces Pablo dice, porque dice, yo golpeo mi cuerpo, quiere decir que Pablo de repente hubiera querido que le retribuyeran y así no estar tan cansado para servirle al Señor. Pero de todas maneras, dice Pablo, yo prefiero estar trabajando a hacer tropiezo. Y entonces yo me controlo, yo me detengo. Pues ese es el ejemplo para todos los hijos de Dios, que queremos tener una vida cristiana que vaya, como dice el proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vida cristiana que vaya creciendo cada vez más, pues entonces yo tengo que controlarme, yo tengo que conocerme, yo tengo que ser consciente de sí mismo, de mí mismo. Si yo sé que soy débil en eso, tengo que estar consciente de eso, presentarlo al Señor y alejar todo lo que me es tropiezo. Entonces me despojo de todo el estorbo, de las amistades que me estorban, porque sí tenemos amistades que nos estorban, sí tenemos amistades que nos distraen. Si usted quiere llegar a la meta, si usted quiere tener una vida victoriosa, tiene que hacer a un lado lo que le distrae y caminar en el Señor. Entonces el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, así servía, así trabajaba, y él hacía a un lado todos sus derechos para poder ganar a otros. Y a veces quería Pablo tener esos derechos, hacer uso, pero decía, no voy a evitar, voy a evitar que mi gloria de servirle al Señor me sea quitada. Yo voy a hacer todo lo necesario para que las personas conozcan a Cristo y yo no ser tropiezo. Y entonces dice Pablo, y con este versículo, el que acabamos de leer, en este terminamos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él decía, no golpeo el aire, no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo, la palabra heraldo es ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado del Evangelio? No, mi testimonio sea eliminado. No hagas caso, mira Pablo qué bonito iba y de repente terminó. No, amados, mire, nosotros hemos visto a mucha gente caminar en el Evangelio y de repente se descuidan su corazoncito, su mente, sus relaciones y se meten en unos problemas tan grandes que después ya es tan difícil servirle al Señor de manera exitosa. Porque siempre esos detalles que uno ha cometido, Dios nos lo perdona, pero la gente siempre lo ve.
Ay, quiere decir, pastor, que si yo me equivoqué, ya no puedo servirle al Señor. ¿Cómo? Claro que sí. Claro que sí. Usted venga al Señor, pídale perdón y Dios va a hacer lo necesario en algún momento para que usted camine en el Señor, porque Dios es un Dios que nos da segundas, terceras posibilidades. Lo único que nos da la primera posibilidad y caemos para obtener la segunda posibilidad, vamos a tener que sufrir bastante. Y así cada vez que nosotros caigamos y seamos inconstantes, vamos a tener periodos desiertos difíciles para podernos levantar. Dios siempre nos va a levantar, pero siempre tiene un costo. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos enseña cómo vivir para el Señor. Nos enseña cómo servirle al Señor. Que nuestra lucha no es tanto lo que está allá afuera. Nuestra lucha principal es aquí adentro. Conformarnos en el corazón al Señor. Poder buscar al Señor con un corazón libre, con un corazón dispuesto, con un corazón dispuesto a someterse a Él, a ponernos en servidumbre. Mire, el Señor Jesucristo, ya en los últimos momentos, después que había celebrado la Santa Cena, que había comido la Pascua con sus discípulos, dice la palabra, sabiendo que todo había pasado, todo había terminado ya, y sabiendo hacia dónde iba, dice que se quitó su manto, tomó una especie de delantal, se lo puso, tomó un lebrillo y entonces fue a sus discípulos y comenzó a lavarles los pies. O sea, cuando él sabía quién era, cuando él sabía que había terminado todo, cuando él sabía que todo estaba seguro, él podía servirle a los demás sin ningún problema. Entonces, nosotros estamos seguros en Cristo. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. No sé qué va a pasar mañana, pero sé que estoy guardado en Cristo y con Cristo estoy guardado en Dios. Entonces, yo puedo servir. Yo puedo despojarme de muchas cosas para poderle servir al Señor y no serle tropiezo a todas aquellas personas que nos escuchan. Mis queridos hermanos, les aseguro que Dios es tan fiel. Dios es fiel, sobremanera fiel. Y si Él nos ha prometido estar con nosotros, y si Él ha prometido proveernos de lo que nos haga falta. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Dios ha hecho tales promesas, yo puedo venir y despojarme de mi grandeza humana y ponerla al servicio de los demás, sabiendo que detrás de mí está Dios para suplirme todo lo que a mí me haga falta. Aprendamos, mis queridos hermanos, a servir. Aprendamos, mis queridos hermanos, a servir con esa actitud, a saber que nuestro peor enemigo no es el hermano, no es el exterior, ni siquiera son nuestras tentaciones, sino que es mi interior, que va siendo conformado a la figura de Cristo. Dios está haciendo a través del Espíritu Santo a un Cristo, lo está transformando en nuestro corazón a la medida y a la altura de Cristo. Rindamos nuestro ser y le aseguro, mi querido hermano, que Dios nos va a hacer personas, herramientas útiles en las manos del Señor para que otras personas le conozcan, y Dios nos va a bendecir nuestra familia y vamos a encontrar que servirle al Señor es el mayor negocio que nosotros podemos hacer. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Padre Celestial te damos en este hermoso momento, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos, de todos y cada una de las personas que hoy han escuchado esta palabra. Permite, Señor, que podamos aprender a vivir, aprender a morir para ti, pero en todo eso aprender a servirte a ti, Señor, sirviéndole a los demás. Gracias, Padre bendito. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, prospéralos y permite que esto haya sido de bendición para sus vidas. Mi amigo, usted que está acá y que ha estado con nosotros y que probablemente usted no le haya entregado su corazón a Cristo, le invitamos a que repita la siguiente oración que va a salir en su pantalla. Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere que usted le conozca para que su nombre esté inscrito
en el libro de la vida, que pueda a partir de ahora vivir en la libertad que Dios ha dado a sus hijos. Gracias, mi hermano. Escúchelo, repite esta oración y que el Señor le bendiga grandemente. Gracias a todos y tengan muy buenas noches. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.